Muy buenos días a todos y todas. Queremos darle la más cordial bienvenida a este encuentro Redes de Corfo, que hemos denominado Reimpulsando la reactivación sostenible en tiempos de coronavirus. El día de hoy vamos a desarrollar el tema El proceso de descentralización, desafíos de corto y mediano plazo. Este encuentro nacional de Redes Corfo tiene como objetivo fortalecer la red de trabajo de los programas asociados a la corporación y analizar en conjunto con sus gobernanzas público-privadas los desafíos ante el nuevo escenario institucional en regiones, además de la situación a nivel externo de crisis sanitaria y la economía global. Se trata de un espacio de exposición, diálogo, en el cual se comparten necesidades y problemáticas de los sectores productivos y tecnológicos de cada región del país, con el objeto de promover la dinamización y desarrollo e identificar oportunidades conjuntas para la reactivación sostenible. Por lo tanto, queremos dar los agradecimientos por haberse interesado en participar con nosotros en este seminario que va a estar desarrollándose del 4 al 6 de mayo, impulsado por Corfo, y este año, y dada la contingencia, la hemos denominado Reimpulsando la reactivación sostenible en tiempos de coronavirus. Bueno, la situación actual nos obliga nuevamente a ejecutar un diseño con una metodología remota que combina exposiciones abiertas con discusiones interactivas y espacios de articulación de los distintos actores de la red a nivel nacional. Hoy, más que nunca, las redes de cooperación son tremendamente relevantes para hacer frente a un escenario de cambios institucionales, tecnológicos y sociales y permitir sintonizar requerimientos, capacidades, financiamientos para abordar de manera conjunta estos enormes desafíos. Las relaciones que se establecen en el territorio se vinculan a la forma en que los actores se asocian, enfrentan los conflictos, se ponen de acuerdo y generan redes de articulación para poder compartir el conocimiento y sus experiencias, ganar nuevas opciones, reforzar sus competencias y definir una estrategia en pos del desarrollo económico, social y el bienestar colectivo. En esta lógica de trabajo colaborativo se construye en el hacer con aprendizajes sistémicos y continuos que requieren de la existencia y constante animación de un entramado institucional articulado con vínculos densos que promueva proyectos conjuntos y el trabajo en redes, permitiendo el aumento de las oportunidades de las instituciones en el territorio para poder mejorar las capacidades y competencias. Cada día se realizará una charla plenaria, en esto del 4 al 6 de mayo, una charla plenaria abierta asociada a una temática transversal y central de los programas colaborativos de Corfo. La actividad va a ser inaugurada por nuestro gerente de redes y territorio, don Claudio Valenzuela Chadwick, y contaremos con un expositor de la Subdere en el primer tema, y en los días siguientes tendremos representantes de la Comisión Europea que pondrán sobre los aprendizajes en torno a la especialización inteligente en el desarrollo de gobernanzas público-privadas, y finalizaremos con la ministra de Agricultura, doña María Emilia Undurraga, que expondrá sobre los principales desafíos para los territorios en torno al desarrollo rural y la actividad agroalimentaria. Recordarles que durante la jornada se podrá realizar preguntas y observaciones por la sección de preguntas y respuestas de la plataforma, y que se hará una selección de las consultas para poder responder una vez finalizada la presentación. A continuación voy a dejar con ustedes a nuestro gerente de redes y territorios de Corfo, don Claudio Valenzuela Chadwick, para que nos dé un saludo de bienvenida y una introducción también a este encuentro de redes de Corfo.
Don Claudio tiene la palabra. Hola, hola Omar, hola Felipe, compañeros que nos acompañan ahora en nuestro encuentro sobre redes y territorio y reimpulsando la reactivación sostenible en tiempos de coronavirus. Bueno, no es casualidad de que nuestro director regional de Aysén sea quien es el maestro de ceremonia de este encuentro, ¿no? Ni tampoco que nos acompañe de trabajar en este tema y que nos acompañe Felipe Petit, quien es jefe de división de desarrollo regional, quien es el mero mero de los temas de descentralización y lo que se viene ahora, ¿no? Y para nosotros era importante un proceso que estamos cambiando de etapa en los próximos, no sé, próximos meses, muy en corto plazo, y bueno, y lo que se viene, y que nos va a tocar a todos. Lo que yo quisiera compartir con ustedes es este desafío que nos toca a nosotros vivir y convivir con distintos anhelos. Yo creo que hay conciencia, y todos los que están acá, que son de regiones, tienen conciencia de lo que se viene respecto a la gestión pública con autoridades regionales elegidas por 4 años, y la fuerza que eso va a tomar. Y por parte nuestra, de las instituciones nacionales, implica un cambio de mirada, una manera de hacer gestión pública distinta, a la cual tenemos que adaptarnos y colaborar. En esa perspectiva, este proceso de descentralización que se avecina tan vertiginosamente, nosotros como Corfo estamos convencidos que es una tremenda oportunidad para un mejor crecimiento, un mejor desarrollo. Estamos viviendo una contingencia de COVID, de reactivación, y en esta condición, más que nunca, la reactivación puede tener un apellido, y ese es el apellido que nosotros hemos estado hablando de una reactivación sostenible. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que cuando nos combinamos con los anhelos territoriales, efectivamente, esas empresas que viven en los territorios, esas redes, toman más fuerza respecto a sus quehaceres. Y van a tomar más cuidado respecto a esos paisajes en los cuales viven. Entonces, si como Corfo estamos colaborando con los temas de reactivación que vienen ahora, poner este apellido de la reactivación sostenible, pucha que hace sentido. Cada región, efectivamente, es una realidad particular, y nosotros tenemos que adaptarnos y readecuar nuestros servicios a esas distintas realidades con esos distintos matices. Esto implica promover vinculación, implica recoger, escuchar, adaptar nuestros distintos instrumentos y nuestros distintos esfuerzos. Esta gerencia está en eso de un tiempo a esta parte, un buen tiempo a esta parte, y ahora viene toda la etapa de consolidación. Eso va a implicar, y aquí es bien importante esto, digamos, como Subdere como un principal aliado, en un tremendo aprendizaje institucional, por cambio de hacer las cosas, de ver las cosas, y nuestra necesidad de vincularnos con los gobiernos regionales, con otras instituciones, con los gremios, digamos, a nivel regional, a nivel local, para poder hacer pertinente nuestra acción. Los gobiernos regionales van a tomar muchísima fuerza. Yo creo que eso ahora vamos a hablar, y Felipe nos va a contar al detalle de lo que va a implicar. Se van a crear las políticas de fomento productivo, y ahí nosotros tenemos que estar, no solamente institucionalmente, sino también nuestros distintos programas que se vinculan y tienen la capilaridad con los territorios, con esos sectores productivos. Para nosotros es fundamental, finalmente, seguir vinculándonos y seguir estrechando esos vínculos con el gobierno regional,
con las empresas, con sus organizaciones, para poder hacer mejor calidad de nuestro servicio público y de nuestro quehacer. Así que, bueno, esta jornada de 3 días en que estamos, que parte hoy día contándonos, bueno, qué se viene ahora de manera inminente en el proceso de descentralización, y lo que nos va a contar Felipe, es un tema que para nosotros es central. Luego mañana vamos a ver con expertos en especialización inteligente que nos van a contar un análisis comparado de qué pasa en Europa, que han venido desarrollando estos temas de un tiempo a esta parte, y que de ahí podemos tomar algunas lecciones. Y finalmente el viernes vamos a conversar con la Autoridad Sectorial de Agricultura, que nos va a contar cómo ha incorporado los temas de desarrollo rural, que se acercan mucho a los temas de desarrollo territorial, que tiene que ver con trabajar con los tejidos productivos en los sectores no urbanos. Y en las tardes de estos 3 días vamos a trabajar con nuestros distintos gerentes y funcionarios que trabajan en el Fondo de los Territorios en una capacitación y en una conversación de lo que se nos viene durante este año con los principales desafíos. Pues bien, muchas gracias por dedicarle tiempo a esto. Tenemos muchísimos participantes en este encuentro, y yo creo que Felipe ahora nos va a contar qué es lo que se viene ahora de manera consistente con una estupenda presentación. Eso. Adelante, Omar. O Felipe. Sí, no, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, recordarle a nuestros participantes que se pueden hacer preguntas a través del link de preguntas y respuestas, y más tarde nosotros vamos a seleccionar para dar respuesta a cada una de ellas, finalizada la presentación de Felipe. Con la implementación entonces de la ley 21.073 y 21.074, la primera que regula la elección de gobernadores y la segunda que fortalece la regionalización en el país, tiene muchas implicancias, y algunas implicancias, por ejemplo, que esto es el mayor hito de descentralización del país en los últimos 30 años. Es un proceso que cambia la estructura administrativa y política de los gobiernos regionales. Hay un nuevo ordenamiento de los territorios en función del rol del gobierno regional y su fortalecimiento. Exige a los gobiernos regionales también adecuar su estructura para poder abordar los cambios reglamentarios que se vienen, y además requiere la instalación de capacidades en los gobiernos regionales, fortaleciendo su capital humano. Y desde nuestra parte, desde Corfo, como bien lo señalaba nuestro gerente de redes, Claudio, también tenemos el desafío de estar integrados a esa nueva labor que va a tener el gobierno regional, a esas nuevas competencias, y sobre todo desde nuestros instrumentos, cómo los podemos aplicar regionalmente aterrizados a las necesidades de cada territorio. A continuación vamos a dejar con ustedes al jefe de la División de Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, don Felipe Petit Lauren. Felipe, él es ingeniero en turismo y magíster en políticas públicas, fue director nacional del Servicio País y además fue director regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza en Araucanía y Biobío. Por lo tanto, tiene mucha experiencia trabajando en terreno y en territorio y en regiones. De hecho, fue protagonista también junto a nosotros en el gobierno regional cuando se elaboró el plan de rezago. Así que bienvenido, gusto verte, Felipe, un abrazo, y te cedemos el micrófono para que puedas entregarnos esta presentación que tienes preparada para hoy. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Omar. Gracias, Claudio. Bueno, lo primero que quiero decir es presentar las excusas de nuestra subsecretaria. Ella lamentablemente fue convocada ahora a las 9 de la mañana a una reunión con el ministro del Interior por un tema de apoyos a municipios producto de la pandemia.
Sin perjuicio de aquello, esta presentación que haré fue trabajada en conjunto con ella, así que bueno, reitero nuestro agradecimiento en nombre de Secretario por la consideración de Corfo a ser parte de esta jornada y por supuesto deseamos que su desarrollo sea lo más exitoso posible. Hay un elemento que yo generalmente no les paso a quienes me presentan, dado que uno nunca sabe el alto nivel de los convocados expositores que puedan tener estos espacios, y es una parte de mi currículum que para mí es fundamental para efectos sobre todo de estas presentaciones. Yo tuve el honor y el privilegio de ser profesional del programa Servicio País en la comuna de San Fabián de Alico, pero luego de ello tuve la posibilidad y el honor de ser funcionario de ese municipio, ser funcionario de la Municipalidad de San Fabián, funcionario de la Municipalidad de Contulmo, y tal vez un elemento que modificó mi ejercicio profesional fue haber sido profesor del Liceo Polivalente de Contulmo, con niños que estudiaban carreras técnicas en esa ruralidad, y por lo tanto hablo desde esa experiencia. Finalmente uno cuando está en estos cargos pone a disposición su propio ejercicio. Hecho ese contexto, que para mí es muy relevante, trataré en esta presentación de reflejar de la mejor manera en qué está el proceso de descentralización y me fijaré en algunos puntos en particular en relación a el importante número de participantes de esta jornada. Cualquier cuestión que en las consultas yo no pudiese responder, el compromiso no solo mío, sino que de todo el equipo con el cual trabajo, porque por supuesto yo soy solo la cara de aquello, se las haremos llegar también a través de los canales que disponga Corfo. Me avisan si la presentación se ve bien, por favor. ¿Se ve? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, es importante mencionar que la implementación de las leyes 21.073 y 21.074 se genera desde la publicación de ambas, que es en febrero del 2018. A partir de marzo del 2018 se inicia su proceso de implementación con la administración del presidente Piñera. La ley 21.073 regula la elección de gobernadores, y esto es bien relevante porque, dado que la presentación es qué es lo que va a pasar en el proceso de descentralización a corto plazo, no hay nada más a corto plazo que la elección de gobernadores, que va a ocurrir el 15 y 16 de mayo. Por lo tanto, y dado que ya se lograron reactivar las campañas, es en este minuto donde vemos desplegado a todos los candidatos y candidatas a gobernadores en las diversas regiones, dando cuenta de sus programas, de sus principales líneas de trabajo. Y la ley 21.074, que es la que fortalece la regionalización del país, sobre ella hablaré un poco más extenso durante la presentación. ¿Qué requerimientos existe en la ley 21.074? Distingue funciones de gobierno interior de las funciones de administración. Hoy día, hasta ahora, digamos, en el gobierno regional, los intendentes, nosotros decimos, utilizan dos sombreros, digamos. Uno, donde ven todas las temáticas de gobierno interior, y otra, las funciones ejecutivas de ese gobierno regional asociados a los procesos de desarrollo que en esa región se quieran intencionar. Eso desde el 14 de julio de este año, si es que efectivamente se desarrollan las elecciones y todo el proceso va bien, se divide. Las funciones de gobierno interior quedarán en el delegado presidencial regional y las funciones ejecutivas del gobierno regional en el gobernador regional. Por lo tanto, se reemplaza la figura de intendente por la de delegado, como yo lo decía, y fortalece las capacidades de ejecución en materia de planificación e inversiones. Entrega a los gobiernos regionales la posibilidad de administrar áreas metropolitanas,
establece nuevas competencias legales para los gobiernos regionales, y esto es muy relevante. Los gobiernos regionales, desde la dictación de esta ley, son los mandatados en el diseño, elaboración, aprobación, aplicación y ejecución de políticas, planes y programas, y proyectos, por supuesto. Además, tienen la facultad de elaborar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, tienen la facultad de decidir la focalización de la disposición de residuos sólidos domiciliarios, elaborar y aprobar la política regional de ciencia, tecnología e innovación y definir los planes de rezago en materia social. Además, se genera un mecanismo de transferencia. La ley indicó que en su quinto transitorio, desde el presidente de la República, se podían generar transferencia de competencia a los gobiernos regionales. Se constituyó un comité interministerial de descentralización con una secretaría ejecutiva. Se definieron los ámbitos, que son de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural. Es importante mencionar que toda transferencia de competencia deberá considerar, uno, disponibilidad de recursos económicos, de personal y presupuesto disponible para que este ministerio está transfiriendo, evitar la duplicidad o interferencia de funciones y, en el caso de transferencia de competencias temporales, cuál va a ser el periodo de esa transferencia de competencias. Se privilegió, por supuesto, las que tengan clara aplicación regional, signifiquen una mejor calidad de vida y oportunidad en la toma de decisiones, que no ocasione perjuicio a otras regiones y puedan ser ejercidas por la mayoría de las regiones, exceptuados los casos en que, por su propia naturaleza, sea aplicable solo a un determinado territorio. Una transferencia de competencias podrá incluir la adaptación, priorización, focalización de instrumentos nacionales de políticas regionales, así como la ejecución directa de instrumentos y recursos. Hay un elemento que me parece importante consignar en el corto mediano plazo. Los gobiernos regionales y los gobernadores regionales con su equipo podrán solicitar el ejercer determinadas competencias. Para esto, el periodo de estas solicitudes son dentro de los 2 primeros años de la nueva administración presidencial. Por lo tanto, entre marzo del 2022 y marzo del 2024, los gobiernos regionales podrán solicitar el ejercer determinadas competencias y para ello, por supuesto, va a haber toda una metodología para aquello, donde los gobiernos regionales demuestran, lo voy a poner en términos generales, que tienen las capacidades para ejercer las competencias que están solicitando. Estas solicitudes van a ser evaluadas y una vez evaluadas se toma la definición de la transferencia. Es importante mencionar que en el caso... Felipe, ¿sí? Felipe, disculpa que te interrumpa. ¿Sabes tú que tenemos un problema de micrófono? Se escucha como un ruido de fondo. No sé si puedes revisar ahí. No se está escuchando muy bien. A ver, para ver si puedo... Hay un ruido de fondo con el micrófono. Ahí. No, estoy en una oficina cerrada, no tengo mayores ruidos. ¿Ahí se escucha igual con ruido? Sí. ¿Pudiese ser que alguien tenga algún micrófono abierto? No lo sé. ¿Ahí se sigue escuchando el ruido? ¿Tienes micrófono externo al equipo o es micrófono del equipo? No, es el micrófono del equipo solamente. Ya. Voy a tratar de hablar lo más lento que pueda para que a ver si se escucha mejor, digamos. Ok.
Como decía, en el artículo 5º transitorio se contemplaba la posibilidad de que el presidente, a través de este comité interministerial, pudiesen identificar con los diversos sectores en los ámbitos que ya mencioné, desarrollo social, infraestructura, fomento, competencias para ser transferidas a los gobiernos regionales. Se identificaron 15 competencias para efectos de esta conversación. Con Corfo se identificaron las competencias asociadas a focalización de determinadas herramientas que implementa Corfo en las regiones, como las de los PTI, los de bienes regionales, públicos y los de fomento de calidad. Traspaso de competencias, su decreto, el 247, fue aprobado el 14 de abril. Por lo tanto, aquí sí que tenemos una acción asociada al proceso de descentralización que es en el cortísimo plazo. Entiendo que hay profesionales y jefes de división de las divisiones de fomento, y dado el tono de esta jornada de los 3 días, me parece que aquí aparece un desafío que es relevante, y que es la coordinación entre los equipos nacionales, regionales de Corfo, con los equipos regionales de las divisiones de fomento e industria de los gobiernos regionales, para, uno, fortalecer las capacidades y competencias de sus propios equipos en las metodologías de focalización, y por lo tanto luego para una buena ejecución de esos programas y herramientas que ahí se están disponiendo. Yo ya algo adelantaba, la ley 21.074 propone una nueva estructura orgánica de los gobiernos regionales, creando 3 nuevas divisiones: la de fomento e industria, desarrollo social humano, infraestructura y transporte. Además, crea la figura de los jefes de unidad de control, la figura del administrador regional y la del gobernador regional, que preside el Consejo Regional. Por supuesto, la presentación yo la enviaré para que Corfo la pueda compartir luego con todos los asistentes. Este es el estado del proceso de instalación. No me voy a detener en las particularidades, solo decir que en términos generales están prácticamente todas las divisiones conformadas con sus jefes de división, muchas de ellas ya con equipos de profesionales, otras solos con sus jefes de división, y hay algunas regiones que tienen pendiente la conformación de la división de infraestructura y transporte. Además, en gran parte del país están los procesos de selección de los jefes de control. A diferencia de los otros cargos, la ley indicaba que el proceso de selección de jefes de control tenía que asimilarse a los procesos de alta dirección pública, y por lo tanto acá hubo que generar un trabajo articulado y colaborativo con el servicio civil, quienes no solo han acompañado a los gobiernos regionales en la estructuración de las bases de estos concursos, sino que también acompañar los procesos de selección mismos. La ley mandataba la dictación de 7 reglamentos, de los cuales ya hay 5 con toma de razón, y hay otros 2 que están, esperamos, próximos a salir, sobre todo el de, para efectos de esta conversación, el de Comités Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se encuentra para toma de razón en Contraloría. Y esto es muy importante porque es este comité quien asesorará y será un órgano relevante para las definiciones de las políticas regionales de ciencia, tecnología, innovación, conocimiento de las regiones. Solo como marco nos parece relevante que entendemos nosotros, al menos por descentralización. Primero, la descentralización implica la transferencia de poder político y de representación. Está archiestudiado que la primera palanca que dinamiza los procesos de descentralización es la elección de las autoridades regionales, los representantes de las regiones. Chile es el único país OCDE que hasta la fecha no elegía sus autoridades regionales.
Y esto es relevante porque estas figuras tendrán un poder político que concentrará buena parte del interés y el electorado de las regiones. Y por lo tanto tiene el desafío de liderar la región en relación a los programas de desarrollo de las mismas, cuestión que nos parece relevante. Hay responsabilidades que asumir, funciones y atribuciones. Yo ya decía, hoy los gobiernos regionales son los responsables de definir, implementar, evaluar, promover las políticas públicas de la región. Y por supuesto se espera que los recursos sean de mayor poder de decisión sobre estos y de mayor disponibilidad financiera. ¿Cuál debiese ser la finalidad? Asegurar un desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y una provisión más eficaz y eficiente de los bienes y servicios públicos, que las soluciones sean pertinentes a las necesidades del territorio. Las regiones y los que somos de regiones siempre nos hemos quejado que existe un centralismo brutal de parte de Santiago, y aquí es donde hace sentido parte de mi currículum, digamos. Para quienes hemos vivido en localidades pequeñas, el centralismo no es solo de Santiago hacia las regiones, sino que también desde las capitales regionales, provinciales, hacia las comunas y localidades más pequeñas. Por lo tanto, acá hay un desafío bien relevante, digamos, de no repetir el ejercicio de centralismo intrarregional. Y por último, marqué con ese circulito rojo, tal vez una cuestión que se dice mucho, pero se refuerza poco, que la descentralización es un proceso gradual, permanente, continuo y complejo. Yo siempre escucho a muchos académicos citar a otros países, Italia, Francia, pero solo por nombrar este último que tiene o que tenía una estructura bien centralizada, hay que decir que los procesos de descentralización de Francia vienen de la época de François Mitterrand. Por lo tanto, lleva toda esa cantidad de tiempo Francia en un proceso de descentralización. Las cuestiones no se resuelven solamente por la dictación de una ley. Hay que echar a andar el proceso y hay que, por lo tanto, fortalecer las capacidades y competencias e ir viendo. Esto no es un proceso lineal, por lo tanto, es permanente, continuo, es muy complejo y, por lo tanto, todos, como dice nuestra subsecretaria, tendremos que estar dispuestos a enfrentar con mucha madurez, tal vez el principal desafío político-administrativo del Estado en los últimos 40 años. ¿Qué beneficios pudiese tener un proceso de descentralización bien desarrollado, digamos? Incrementar la decisión del nivel regional y local por sobre el central, maximizar el potencial de desarrollo del conjunto del territorio, contribuir a la cohesión social y territorial, involucrar a la ciudadanía y a otros actores locales relevantes en la toma de decisiones, generando, por supuesto, corresponsabilidad y compromiso, e idealmente generar una mayor eficiencia y cercanía del Estado y de sus organismos con cada territorio y su comunidad. Como bien yo decía, es el mayor hito de descentralización del país en los últimos años. Hay que mencionar que hay hitos anteriores, digamos. La elección de alcaldes, concejales, consejeros, que primero eran elegidos de manera indirecta, luego directa. Cambia la estructura administrativa y política de los gobiernos regionales, propone un nuevo ordenamiento de los territorios en función del rol del gobierno regional y su fortalecimiento, exige, por supuesto, a los gobiernos regionales adecuar su estructura. Y acá, en esto, nosotros, creo como subsecretaría y en particular como División de Desarrollo Regional, tanto en adecuar la estructura como instalar las capacidades, hemos tenido un foco en nuestra gestión que ha sido permanente en estos últimos 3 años, digamos. Estamos convencidos de que el proceso de fortalecimiento de capacidades de los propios equipos para liderar el proceso de descentralización ha sido fundamental y por lo tanto para ello hemos desarrollado asistencias técnicas,
con nuestro equipo, con cooperación internacional. Hemos hecho consultorías para este mismo ejercicio, diplomados, talleres, seminarios, etc. Por supuesto que todo ello será insuficiente con solo la gestión de Subdere, digamos. Acá es el Estado que tiene que ejercer un ejercicio de trabajo conjunto, de articulación y redes en su totalidad. Y cuando digo el Estado, servicios públicos, gobiernos regionales, gobiernos locales, etc. Acá, de manera muy rápida, las funciones de las principales autoridades: por supuesto, el gobernador ejercer la administración de bienes y recursos del gobierno regional, nombrar y remover funcionarios, velar por el cumplimiento de normas, administrar los bienes nacionales de uso público cuando corresponda, dictar resoluciones, proponer al Consejo Regional proyectos de reglamentos regionales, solicitar al presidente, previo acuerdo con el Consejo, transferencia de una o más competencias. Clave, formular políticas de desarrollo de la región, someter, por supuesto, al Consejo Regional estas, definir las zonas de rezago que desean implementar a través de la política nacional, someter al Consejo Regional el plan de desarrollo turístico de la región, administrar el presupuesto, coordinar y supervigilar o fiscalizar los servicios públicos que dependan y se relacionen con el gobierno regional, etc. El delegado presidencial, por su parte, coordinar a la Seremía, articular la gestión de todos los servicios públicos, dirigir las tareas de gobierno interior y seguridad, requerir el auxilio de la fuerza pública, etc. En el corto plazo, como bien yo decía, en un par de semanas más, la elección de las o los gobernadores. Esto genera, por supuesto, una alta expectativa. Es vista esta figura como una figura de contención al centralismo en materia de toma de decisiones, y sobre estas personas recaerá la responsabilidad de satisfacer adecuadamente la aspiración local. La presencia y participación directa con las comunidades será tal vez la principal fortaleza política del cargo del gobernador. Al gobernador, como principal conductor del proceso de descentralización, le corresponderá liderar la gestión regional, relacionarse con el delegado presidencial con el fin de arribar a acuerdos basados en diálogo y gestión responsable. Por supuesto que la clave será poseer una orientación y definición clara para encauzar la planificación y ejecución de las políticas regionales. Y, por supuesto, estamos convencidos que tendrán una alta relevancia política, producto de, por supuesto, que concentran la votación de toda la región en sus personas, digamos. Por supuesto que los gobernadores deben ser capaces de tender puente entre las autoridades, concertar una visión compartida del territorio, por supuesto siempre el servicio a la población. Y acá, desde una mirada más bien personal, creo que tienen la responsabilidad de planificar el territorio, articular los esfuerzos del nivel local y nacional, entre alcaldes y también entre el delegado presidencial regional, porque el delegado es quien coordina la gestión de la Seremía. Nosotros estamos convencidos de que un buen ejercicio de coordinación a nivel regional es el que marcará la diferencia entre una mejor o peor gestión de las políticas públicas en esas regiones. Debe existir, por lo tanto, una acción complementaria y no competitiva entre las distintas autoridades regionales. Hay que, por supuesto, está la necesidad de conciliar los tiempos políticos con los tiempos técnicos. Y cuando digo esto, los procesos de planificación siempre son procesos más largos que los tiempos políticos. Y para nosotros muy importante, porque las herramientas de planificación deben ser muy consistentes con los procesos de inversión regionales. No sacamos nada con tener estrategias regionales de desarrollo que consideren las líneas principales de los PLADECOs, por ejemplo, si es que la inversión que se prioriza y se ejecuta a nivel regional no es consistente con estas herramientas de planificación y terminan siendo un poco reactivas para efectos de la sola ejecución del presupuesto.
Por lo tanto, somos convencidos que la planificación territorial será o un impulso o una obstrucción al desarrollo de nuevas inversiones. Las decisiones que se toman tienen efecto y por lo tanto se debe cuidar la planificación territorial, asegurando el desarrollo de distintas actividades productivas que puedan dar dinamismo a la economía local. Quiero decir que en esta línea hemos hecho un trabajo largo, intenso y a ojo no solo nuestro, sino que de nuestros colegas de los gobiernos regionales, tanto con las divisiones de planificación como con las divisiones de inversiones, con el apoyo de la GIZ. Es un trabajo que tuvo una primera etapa y nosotros esperamos este año continuarla porque nos parece que aquí hay un punto central y de relevancia para un mejor proceso de descentralización en cada una de las regiones. ¿Qué implicancias vemos en el proceso que se viene? Por supuesto que el gobernador o gobernadora regional debe lograr la validación como líder de desarrollo regional. Tenemos la convicción de que hay que mejorar las capacidades para lograr un desarrollo armónico, equilibrado del conjunto del territorio regional, analizar y proyectar el proceso de transferencia de competencias para el GORE, generar una hoja de ruta de lo que se pretende alcanzar y esto requiere de procesos de reflexión largos, detenidos, y se deben analizar, por supuesto, las oportunidades y potencialidades que entrega el marco legal para abordar los temas relevantes para el desarrollo regional. La implementación de la nueva estructura, las facultades y las competencias. Así, la planificación e intervención local, meso y regional debe ser sistémica, vinculada directamente a la inversión, lo que decía anteriormente. Muy relevante, debe existir la capacidad de articulación a partir de las definiciones de política regional. Las inversiones deben lograr mejorar la capacidad de detección y gestión de las inversiones. Estas deben ser detonantes de círculos virtuosos. Debe existir la capacidad de intervención a escala meso, mejorar las capacidades de análisis de las dinámicas territoriales y la capacidad de involucramiento de la comunidad en la gestión regional. Solo como dato, hoy existen muchas comunas que se declaran turísticas y no es que yo tenga nada en contra de aquello, digamos, pero no todas tienen las mismas potencialidades y los tipos de turismo que en cada una se pudiesen desarrollar son muy distintos y con, valga la redundancia, y con matices, las potencialidades también son en ocasiones diametralmente opuestas. Entonces, por lo tanto, la definición, dado que, entiendo, uno de estos últimos días se tratará el tema de la especialización inteligente, creo un tema que las regiones y sus diversas comunas y localidades deben tratar, profundizar, porque ahí hay un tema relevante que creo como país debemos abordar. No todos los lugares son buenos para la producción de papas, no todos los lugares son buenos para desarrollar turismo, y así podríamos seguir con diversas actividades productivas. Ya lo decía al inicio de mi presentación, existen riesgos. Uno de ellos es replicar el centralismo nacional a nivel regional. Dos, la rotación de equipos. Está comprobado que, por ejemplo, para efectos de temas de innovación, especialización inteligente, procesos de planificación consistente, es muy oportuno la estabilidad de ciertos equipos, que pueda existir excesiva politización de las decisiones, opacidad de las decisiones de inversión y, por supuesto, que se genere un descrédito del proceso de descentralización. Yo acá quisiera ser más optimista sobre el proceso que como país estamos viviendo, en el sentido que, insisto, está comprobado que la primera palanca que moviliza y dinamiza los procesos de descentralización es la elección de los gobernadores o de las autoridades que lideran la región. Por lo tanto, el próximo 15 y 16 de mayo, creo, este proceso se juega un elemento relevante para aquello. Como ya decía, en un par de semanas tenemos la elección de gobernadores. Él o ella será el principal conductor del nuevo proceso de descentralización.
es una figura muy relevante en el contexto regional y por lo tanto es una pieza clave en el ecosistema de la región. Debe tener, creemos nosotros, habilidad negociadora y de gestión, ya que esto es muy relevante. 4 años pasan volando y por lo tanto el desafío de liderar desde el minuto 1 el proceso en la región es relevante. Creemos que se requiere una capacidad de planificación y en paralelo de ejecución de estas inversiones. ¿Qué desafíos? Por supuesto, reducir las brechas de desarrollo asegurando un desarrollo equilibrado, integrado, perfeccionar, fortalecer el desempeño de los equipos técnicos y de las autoridades, haciendo un Estado más eficiente, fuerte, moderno, asegurar la adecuada transferencia de competencias desde los ministerios de los gobiernos regionales. Y acá, por ejemplo, creo que en el corto plazo, y es algo que hemos venido coordinando con el equipo de Corfo, ir desarrollando procesos de capacitación y fortalecimiento sobre las herramientas de focalización que maneja Corfo para efectos de sus herramientas identificadas. Debe existir la capacidad de informar y educar a la ciudadanía sobre el funcionamiento del gobierno regional. E insistimos, y tal vez he sido demasiado catete en esta presentación, pero nos parece relevante, el valor de la planificación basada en datos y no en opiniones. Acá, para efectos de esto, por ejemplo, aparte del trabajo que ya indiqué estamos haciendo con GIZ, hemos iniciado un trabajo con la Universidad Adolfo Ibáñez para efectos de avanzar en un trabajo que, es justo decirlo, la universidad lo inició antes con el gobierno regional metropolitano de Magallanes, asociado a los índices de bienestar territorial, que son una herramienta para planificar de mejor manera la inversión en las regiones, con toma de decisiones basadas en datos que se dispongan. El desafío, por lo tanto, creemos, es ser capaces de conciliar la mirada, representar las diferencias, guiar la generación de una visión compartida del territorio, logrando conjugar la dimensión técnica con la dimensión política. Estamos convencidos que esto nos permitirá cumplir con las aspiraciones de alcanzar un desarrollo equilibrado, respetuoso, que logre identificar las identidades locales, reconociendo las particularidades de cada uno de los territorios y en ello, por supuesto, la riqueza de nuestro país. Un tema que me parece y que nos parece importante tal vez profundizar son las temáticas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de las regiones. La ley consideró que se debían generar los comités regionales de ciencia, tecnología e innovación. Como yo ya dije, este reglamento se encuentra para toma de razón en Contraloría. Tomando razón el reglamento, los gobiernos regionales tendrán que asumir el proceso de conformar estos comités regionales que en su estructura están conformados por públicos, privados, academia, sociedad civil, quienes tendrán el desafío de elaborar las estrategias regionales de ciencia, tecnología e innovación, conocimiento e innovación, disponer de medidas y orientaciones de mediano y largo plazo en la materia, asesorar al GORE en la identificación y formulación de políticas y generar un proceso finalmente de un equipo permanente, consultivo, de trabajo colaborativo con el gobierno regional, pero donde esto también permita, que es otro elemento que está en la ley, promover y apoyar la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación, a través de convenios entre los gobiernos regionales y los municipios. Hoy día muchos municipios tienen o departamentos de fomento productivo o oficinas de desarrollo económico local, donde las temáticas de innovación deben empezar a ser incorporadas para finalmente tener un ecosistema más robusto en la materia. Así, lo que esperamos es que regionalmente se formulen las políticas regionales que establezcan prioridades en apoyo al emprendimiento, a la innovación, al desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada. Establecer prioridades estratégicas regionales en materia de fomento, promover investigación científica y tecnológica, elaborar y aprobar la política regional de ciencia, tecnología e innovación,
en la que se deberá complementar los lineamientos que tengan las estrategias regionales de innovación propuestas por los comités. Y otro elemento importante, por supuesto, mejorar la gestión de los FIC regionales como instrumento de inversión de los GORES para esta línea. Además, lo que esperamos en cuanto al fortalecimiento de ecosistemas de innovación a nivel subnacional es que hoy día a nivel nacional opera una red de innovación intersectorial donde existen diversos servicios públicos, ministerios, y lo que esperamos es que esta red tenga su correlato a nivel subnacional. Es importante mencionar que el trabajo de esta red contribuyó a la elaboración del reglamento de los comités regionales, también apoyó la modificación a la resolución de los FIC y han desarrollado y se han liderado desde acá diversas capacitaciones y talleres en temas de innovación, ciencia, etc. La constitución y ejercicio de los comités regionales, nosotros esperamos como subsecretaría a través del Fondo Bilateral con la Unión Europea en convenio con AXIS del Ministerio de Relaciones Exteriores apoyar a los 16 gobiernos regionales en el proceso de instalación y funcionamiento de estos comités, promover, por supuesto, e implementar las oficinas comunales de fomento productivo e innovación. Acá estamos trabajando en un proyecto con CEPAL, y lo que buscamos es que ese proyecto que hemos desarrollado con CEPAL con algunas regiones pueda replicar estas recomendaciones y medidas de apoyo a lo largo del país. Y, por supuesto, otro trabajo que hemos hecho con el GORE de Ñuble y con el Banco Mundial, analizar el fortalecimiento de la capacidad competitiva de las economías regionales. Este es un trabajo que se puede replicar a lo largo del país y por lo tanto necesitamos acá un trabajo colaborativo y de trabajo conjunto con las divisiones de fomento industrial. En colaboración con CEPAL y la Unión Europea se están elaborando diversos instrumentos y guías de apoyo, incluyendo también en el futuro capacitaciones, cursos y talleres para el fortalecimiento en las líneas de ciencia, tecnología e innovación. Vi entre los asistentes está don Jaime del Castillo, un consultor de la Unión Europea que nos ha apoyado mucho en estas líneas y que ha trabajado con muchos gobiernos regionales y por lo tanto todas estas materias siguen un poco esa línea. Y, por supuesto, queremos mejorar la gestión del FIC. Para eso pretendemos desarrollar una plataforma informática donde sea un espacio donde se pueda compartir, visualizar los resultados y que ha tenido la gestión de los FIC en cada una de las regiones y, por supuesto, llevar un monitoreo y control presupuestario de estas. Sin más, quisiera tal vez reiterar el elemento que para nosotros nos parece el más relevante del proceso que estamos viviendo y que es finalmente un proceso que no es lineal, es continuo y que va a desafiar al Estado en materias de coordinación, articulación y redes para que los resultados que en cada una de las regiones se vean sean lo mejor posible. Es muy relevante para nosotros que el centralismo nacional y regional no se repita interregionalmente y por lo tanto acá, insisto, las herramientas de planificación y la consistencia con las inversiones será relevante para efectos de que los resultados sean lo mejor posible en cada una de las regiones. Muchas gracias y quedo a disposición para las consultas. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por tu exposición. Vamos a dar paso entonces a algunas preguntas que hemos recibido en el chat. Voy a planteártelas de a tres, Felipe. Si requieres que refuerce, me pides después el refuerzo de la pregunta. La primera pregunta para Felipe es: tomando la experiencia que significaron programas exitosos de gestión y trabajo como fue Zonas Rezagadas en diferentes territorios, tal vez sería homologable tomar esa experiencia para focalizar adecuadamente los recursos y programas para una rápida y eficiente gestión. Saludos cordiales desde Maule Sur, Jorge Durán Reyes. Esa es la primera. Segunda pregunta:
cómo se está llevando a la práctica en Corfo la transferencia de competencias a los GORE en los instrumentos ya definidos por la ley. ¿Se ha transferido efectivamente la focalización de alguna región? 3. ¿Cuál es el plazo para solicitar las competencias a ser transferidas y cuál es la metodología? ¿Eso quiere decir que existen organizaciones o seremías que podrán ser solicitadas? Por ejemplo, en la región metropolitana, la SECTRA. ¿Las direcciones regionales de Corfo serán transferidas o solo programas? Voy a responder no en orden, porque para efectos de, creo, y si Claudio me lo permite, puedo tomarme la licencia de responder la de Corfo también, digamos. Sobre la transferencia de las competencias de Corfo, yo ya lo dije, el 14 de abril se publicó el decreto que oficializa la transferencia de las competencias asociadas a focalización en 3 programas de Corfo, y el proceso que debiésemos, perdón que lo diga así, pero es que no lo entendemos nosotros como subdere de otra manera, acompañar básicamente nosotros como subdere, como articuladores, es un ejercicio de Corfo, central, regional, con las divisiones de fomento e industria que debiesen ser, creemos nosotros, las que lideren este proceso junto con las divisiones de planificación. Entonces, primero, dado que está recién tomado razón este decreto de transferencia de competencia, es una etapa de fortalecimiento, capacitación con esos equipos de los GORE para que empiecen a ejercer esa competencia. Acá Claudio, por supuesto, puede detallar más en detalle cómo ellos tienen diagramado, pero en términos generales eso es lo que debe ocurrir ahora con estas transferencias de competencia identificadas y tomadas de razón. Cuando los tiempos para la solicitud de transferencia de competencia, yo ya lo indiqué en la presentación, en los 2 primeros años de cada nueva administración central, los gobiernos regionales estarán facultados para solicitar competencias. Tienen que, por supuesto, demostrar que la competencia que se está requiriendo puede ser ejercida por el gobierno regional. Para eso va a haber ciertos requerimientos, no tengo el detalle acá, y esa solicitud va a ser evaluada a nivel central por este comité interministerial. Por supuesto, se le consultará a los sectores a los cuales se le está requiriendo la competencia. En ningún caso se piensa en transferir servicios completos, digamos. Sería poco probable que un gobierno regional tenga no solo la estructura presupuestaria, sino que también profesional para asumir un servicio completo. Y sobre replicar los pilotos de rezago, bueno, es importante mencionar que un elemento de la ley de descentralización, tal vez lo pase muy rápido, indicaba que debía dictarse el reglamento que fijara la política nacional para zonas de rezago en materia social. Esta política se hizo su reglamento, se aprobó, y de 6 regiones que tenían planes pilotos de rezago, a julio de este año vamos a tener 14 regiones implementando políticas de zonas de rezago. Quiero decir que, a ojos nuestros, la política de rezago tal vez tiene uno de los principales elementos de evaluación positiva que nosotros podríamos destacar, y que es poder contar con una evaluación diferenciada de los proyectos contenidos en esa cartera para inversión pública. ¿Y por qué lo digo así? Digo porque, bueno, a lo mejor hablo muy de cerca porque a nosotros como equipo nos tocó trabajar el reglamento y nos ha tocado acompañar la implementación de los planes de rezago. El gran problema que tienen localidades aisladas con poca densidad poblacional es que proyectos de envergadura importante, de infraestructura generalmente, muchas veces no lograban tener una evaluación positiva para su inversión porque, claro, la rentabilidad social no les daba. Con esta política, y entendiendo que todos los proyectos e iniciativas contenidas en esos planes y aprobadas
pueden contar con una evaluación diferenciada, esos proyectos sí tienen la posibilidad de ver la luz y ejecutarse. Y por lo tanto, lo que usted planteaba de replicar rezago, no solo se está replicando como una iniciativa que en su minuto nació como una iniciativa presidencial, sino que hoy día es una política pública, permanente, que tiene herramientas de evaluación multicriterio al inicio, al intermedio y al final. Y por lo tanto tiene un equipo que hace acompañamiento a los gobiernos regionales. Acá ya lo decía Omar, yo tuve la oportunidad de acompañar muy de cerca el diseño del plan de rezago de la provincia de Capitán Prat en Aysén, que siempre es liderado por los gobiernos regionales, pero al menos nosotros como Subdere tenemos un equipo permanente que está acompañando la implementación de esa política. Don Omar. No sé si Claudio quieres complementar la segunda pregunta de las competencias de Corfo y plazos a los JORE. ¿No? Ya. Mira, sí, me gustaría complementar la pregunta de Felipe con algunas cuestiones que son bien, primero de apreciación, que es personal, y después de cuestiones que está haciendo Corfo. La primera de apreciación personal es que yo me atrevo a decir que las primeras competencias que se van a entregar y que va a ocurrir van a ser las competencias del fomento productivo. Los gobiernos regionales difícilmente van a entrar en cuestiones complicadas de administrar al inicio, como me imagino la educación, salud, cuestiones que son más delicadas de manejar. El fomento productivo va a ser lo primero, que cuando estén los gobernadores regionales elegidos, yo creo que juntos van a venir y van a pedir a alto nivel, van a decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros queremos competencia, mucho más competencia de las que se nos están entregando ahora. Yo creo que ese es un proceso que se va a acelerar prontamente. Y como dice Felipe, este es un proceso que, por el otro lado, esto tampoco de atrás se puede, en el fondo es natural que hay un dique que se está conteniendo. Y por eso que, por ejemplo, en Corfo, las primeras cosas que se están traspasando son el PTI, Focal, bienes públicos, una serie de arreglos institucionales de capacitación que también vienen. Pero yo creo de que este es el comienzo. Es muy probable que esto ocurra aceleradamente, porque van a haber actores relevantes que lo van a pedir, y va a haber un interés de las regiones por hacerlo. El desafío nacional en el intertanto es prepararse para eso, para efectivamente entregar un buen servicio, para efectivamente adecuar bien los instrumentos, para poder hacerlo y finalmente entregar este quehacer que continúa en el caso Corfo, pero se adecua un poco a esta disparidad de competencias regionales, disparidades al interior de las regiones y realidades tan diversas. Evidentemente hay una resistencia que es natural, independientemente de la buena voluntad que pueda haber de los directivos, de algunos profesionales, pero hay una resistencia institucional para que estas cosas ocurran. Y como decía, bueno, en el caso que nombró el caso francés, de cuánto tiempo se demoró en un proceso constante, continuo, de continuo perfeccionamiento que nosotros estamos iniciándolo, nos estamos preparando para eso. Entonces, claro, en el caso Corfo, efectivamente, yo en mi corazoncito quisiera más, pero claro, esto toma su tiempo, hay resistencia y también hay requerimientos de competencias para que eso ocurra a nivel nacional y a nivel regional. Gracias, Claudio. Sí, claro, igual para complementar, me voy a permitir aquí en mi calidad de moderador, en el caso Corfo, como bien señalaba Claudio, lo que se transfiere son las competencias de focalización en dos áreas que pueden ser temáticas, por ejemplo, sectores productivos, y la otra es territorial, es decir, de estos tres instrumentos de Corfo como son
la focalización de calidad focal, el programa territorial integrado, conocidos como PTI, y el programa de bienes públicos. Esos tres son los que se entregan la competencia de focalización, ya sea sectorial o territorial, al gobierno regional en los territorios. Y esa competencia empieza a aplicarse a partir del próximo año. Es decir, al que nos consultaba si las direcciones regionales de Corfo también eran transferidas a los gobiernos regionales, no. Lo que se transfiere en esta ley son la focalización territorial de estos tres programas en el caso de Corfo. Vamos a seguir con las preguntas. ¿Es contradictorio con el proceso de descentralización política que se establezca como condición que las regiones soliciten sus atribuciones y competencias y que éstas sean evaluadas por el nivel centralizado, si estas competencias son o no otorgadas a las regiones y comunas? ¿Podría justificar este requisito del centralismo? Esta me parece que es para Sudere, Felipe, está media compleja. La otra, ¿cuál es la diferencia o qué sucede con los nuevos comités regionales de CTI versus las actuales corporaciones regionales de desarrollo productivo? Y la tercera, ¿existen estadísticas disponibles para que los GORES podamos utilizar como insumos de análisis en el proceso de focalización de sus instrumentos respecto del perfil de las empresas para que postulen a Corfo, ya sea que sean beneficiadas o no? Paula Cruz del GORE Aysén. Saludos, dice Paula. Gracias, Paula, por la pregunta. Felipe, por favor. Y creo que la última es para Claudio. ¿Puedes repetir la primera, por favor? Sí, dice, es contradictorio con el proceso de descentralización política que se establezca como condición que las regiones soliciten sus atribuciones y competencias y que éstas sean evaluadas por el nivel centralizado si estas competencias son o no otorgadas a las regiones y comunas. ¿Podría justificar este requisito del centralismo? Ningún problema. Voy a partir. Como yo bien dije, Chile es tal vez uno de los países más centralizados de la OCDE. Es el único que no elegía a sus intendentes y representantes. Dado eso, también lo que estoy diciendo es que existe mucha historia en otros países del mundo sobre procesos de descentralización y transferencia de competencias. Voy a mencionar a uno que yo miro con cierto grado de admiración, porque también han sido capaces de reconocer sus propios errores, que es Colombia. Colombia transfirió competencias en ocasiones a territorios donde no estaban las capacidades para ejercerlas y tuvieron que retraer esas competencias, porque atrás de una competencia existe la prestación de un bien o servicio en esos territorios. Cuando son mal ejercidas, porque no estaban esas capacidades, el afectado es la comunidad, la localidad de ese lugar. Por lo tanto, la decisión que se tomó para iniciar este proceso es que en esta primera etapa, voy a citar a un funcionario de un gobierno regional que me indicó hace un año que él miraba con mucha ilusión que la capacidad de coordinación regional se viera fortalecida con este ejercicio. Entonces, sobre esta mirada centralista que se tiene, es justamente que lo que se busca es analizar de manera conjunta si las capacidades para ejercer la competencia existen realmente en la región, para no correr el riesgo de que ese bien o servicio que se presta producto de esa competencia no sea ejercido. Esa es la respuesta técnica, digamos, y de fondo que hay tras eso. No son iguales las corporaciones de fomento con los comités regionales de ciencia, tecnología e innovación. Las corporaciones regionales son estructuras y agentes generados regionalmente bajo la posibilidad de que exista una estructura que
diseñe y ejecute ciertas herramientas o líneas que, dada la estructura actual de los GORES, no son ejecutadas, digamos. En cambio, los comités de ciencia, tecnología e innovación, su rol principal será discutir, asesorar, diseñar y proponer políticas públicas regionales en la materia, pero no serán entes ejecutores de nada, digamos. La tercera era para Claudio sobre Corfo. Sí. Pues yo no tengo la pregunta exacta, simplemente, si quieres léela, pero es sobre el tema de la síntesis de que el análisis territorial de datos a nivel territorial en el fomento productivo. Si existe información de eso. Por ahí va, ¿no? Sí, dice la pregunta, ¿existen estadísticas disponibles para que los GORES podamos utilizar como insumo de análisis en el proceso de focalización de sus instrumentos respecto del perfil de las empresas que postulen a Corfo, ya sea que sean beneficiadas o no? Paola Cruces, del gobierno regional. Salud, sí. La ICEN. Mira, ese es un tremendo tema, porque que tiene que ver con el rol de las instituciones nacionales cuando las capacidades estén transferidas al todo a las regiones. Yo creo que el rol que tienen las instituciones nacionales como Corfo tiene que ver mucho con perspectiva, con análisis comparado, con prueba de nuevos instrumentos. Ya. En análisis comparado y en análisis de información territorial hay mucho que hacer. Nosotros como Gerencia de Red y Territorio ya tenemos una unidad, que es la unidad de un sistema de inteligencia territorial, en donde lo que estamos haciendo es analizando datos a nivel regional y subregional, porque normalmente los datos, como deben saber quien hace la pregunta del gobierno regional de Aysén, es que los datos llegan a nivel regional y con suerte llegan a nivel provincial. Entonces, en el tema económico, lo que estamos haciendo con una unidad de profesionales especializados en esto es levantando información, cruce de datos anómalos, convenio con el Banco Central, con datos que se obtienen a través de líneas de información pública y publicada para poner a disposición para la buena toma de decisiones. Porque entendemos que al principio los gobiernos regionales van a requerir esa colaboración y yo creo que Corfo tiene mucho que hacer respecto al tema de ese análisis de información territorial a nivel subregional, es decir, al interior de la región. Y bueno, en el caso del gobierno regional de Aysén, si están interesados en esto, paso el aviso. Nosotros encantados de poder hacerles una presentación respecto a la información que nosotros tenemos a nivel subregional en Aysén, de tipo económico, con fuentes de datos del Servicio de Impuesto Interno, fuentes de datos de la corporación y de las instituciones que entregan esta información, por supuesto corregida, muchas de ellas por la fuente. Entonces, efectivamente hay un tremendo tema a nivel nacional para trabajar, y Corfo lo venía haciendo ya hace varios años. Ya tenemos un sistema y construcción de análisis de este tipo. Gracias, Claudio. Junto con lo que planteabas, fundamental el uso de datos y estadística, pero tomando las palabras de Felipe, también cuenta, y es muy importante, los instrumentos de planificación que tiene el gobierno regional, porque para poder focalizar estos instrumentos, además de las bases de datos, lo que requiere el gobierno regional ver cuáles son los ejes estratégicos de desarrollo que quiere priorizar, que quiere reforzar y en qué sectores. ¿Ya? Y esa información evidentemente va a salir de la planificación de desarrollo que tenga cada gobierno regional, y nosotros como Corfo y comunidad técnica vamos a estar ahí para apoyar ese trabajo del gobierno regional. Así que, bueno, muchas gracias por la respuesta. Queríamos comentarles que mañana seguimos con este encuentro de redes. Mañana tenemos el tema especialización inteligente en el desarrollo de gobernanza público-privada en la Unión Europea, que va a exponer ahí un proyecto S4 en los marcos de la iniciativa Desarrollo en Transición de la Unión Europea como experiencia, y
para ver, conocer y qué posibilidades de replicar en Chile. Así que los que requieran, si no tienen la invitación, pueden dejarnos su correo en el chat para que podamos enviarles de nuevo las invitaciones correspondientes. Pasado mañana va a estar la ministra de Agricultura también con otro tema, así que queremos agradecerle tanto a los expositores como especialmente a todos los que han participado hoy en este encuentro nacional de redes de Corfo. Les damos las muchas gracias y que tengan una muy buena jornada del resto del día de hoy, martes. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Vale, gracias, chao, que estés bien, gracias Omar, gracias Felipe.